y ella va a hablar de algo nuevo, porque hay un neologismo aquí en tu título, ¿no? Sí. Ella ha creado todo un concepto, una palabra nueva, mecanismos de colección en 2 obras de Pablo García Gámez y la metáfora del lenguaje inclusivo más allá del aspecto lingüístico. Ella nos va a hablar de este escritor venezolano, ya queda representada como una persona que escribe literatura en este país de México, y ahora vamos a hablar de uno que vive en este país, pero que procede de Venezuela. Buenos días, y procede de Venezuela y su especialización es escribir teatro. En el 2017 acuñamos el neologismo colecficción para referirnos a una modalidad creativa por medio de la cual los autores proponen al lector una ruptura del pacto de lectura convencional para acercarse a obras que despliegan referentes autobiográficos, culturales, históricos y sociopolíticos reconocibles, bien sea en el texto, bien sea en los peritextos o en los epitextos, y a través de la experimentación con recursos narrativos dialógicos de medios o estructurales específicos, lo incitan a participar activa y creativamente en la reconfiguración de la historia propuesta. De este modo, desparticularizan la historia del yo autor, narrador o personaje propio de la autoficción, y para dar junto al lector una historia colectiva que es propio de la colecficción. A diferencia de los textos de autoficción, donde prima el yo, autor, narrador, personaje, en la colecficción prima el pacto colectivo autor-lector al interior del entramado social. También diferencia a ambas modalidades de escritura el compromiso social o activismo subyacente en las obras de colecficción, como respuesta de los autores a un periodo de crisis social donde urge superar la realidad para poder sobrepasarla y vencerla. Es precisamente el trascender el individualismo autorial a través de un diálogo activo con el lector para juntos reconfigurar la historia al interior del entramado social, lo que convierte las obras en la colecficción de una época, sea de una colectividad determinada, la población LGBTIQ, en el caso de las obras de García Gámez, que estudiaremos en este ensayo, o de todo un colectivo generacional. Nuestro objetivo es entonces aplicar la teoría de la colecficción a 2 obras de este dramaturgo venezolano radicado en Nueva York, y las 2 obras llevan como título Olvidadas y Las Mártiras. Analizaremos la efectividad del uso del género dramático y los recursos de la metáfora del teatro mundi, o el mundo como un teatro, de la Misa Nadim, y del lenguaje como manifestación de la expresión el verbo se hizo carne, en el establecimiento de un pacto de lectura a través del cual desparticularizar el conflicto de estos personajes que buscan reivindicar su existencia y luchan por no ser desaparecidos por los que García Gámez llaman olvidadas los cuidadores de palabras, logrando que gracias a la participación del lector, el mito y el imaginario personal se transforme en colectivo. Lo lúdico como elemento de transgresión, la metáfora del teatro mundi en García Gámez. La colecficción toma recursos propios del teatro para incitar al lector a participar activamente en la creación. García Gámez se sirve del género dramático. Sus obras en un acto que analizaremos, Olvidadas y Las Mártiras, ponen de relieve un problema o situación dentro de las particularidades que conforman el todo en la vida de personajes de un colectivo específico, la población LGBTIQ. En ambas obras están presentes el juego de la representación que le concede al drama el carácter de ficción y el humor, ambos como recursos de subversión y reivindicación.
Al mismo tiempo, en ambas, los personajes se posicionan como sujetos políticos dentro del entramado social del Theatrum Mundi para persuadir al lector de tomar parte en el juego dramático. Tanto en Olvidadas como en Las Mártiras, los personajes de Estela y Luna en la primera y de La Barroca, Amapola y Lila Lamour, presente por su ausencia en la segunda obra, son castigados por la honestidad y valentía de atreverse a ser lo que son. Las experiencias personales e íntimas de individuos reales, como ellas, mostrada a través de la exposición pública de los enunciantes, los personajes en las obras en cuestión, para llevarnos a repensar nuestra colectividad. En adición, en ambas obras, el recurso del Mizanabim de referentes culturales reconocibles es explotado para lograr la concretización en forma creíble del entorno donde se desarrolla la vida de los personajes, a través de un mecanismo que Anne Hübscherl define como el proceso de delegación teatral, proceso dialéctico en el juego realidad y ficción, verdad e ilusión que caracteriza al teatro, sea como espectáculo, sea como drama leído, donde por convención el espectador asume que lo que ve sobre escena o lo que está leyendo es real, aún sabiendo que no lo es. Y ese lector espectador entra en el juego de transformación del mito individual en colectivo. Finalmente, en ambas obras asistimos a lo que Antonio César Morón describe como lo queer como espacio de resistencia y de reivindicación de derechos. En obras donde, como declara el personaje de La Barroca en su florido lenguaje en Las Mártiras, y cito, qué jodido es no querer ser lo que no se es y querer ser lo que se es. Obras donde la paradoja, el dialogismo, realidad, ficción nos llevan a la colectivización de la historia. En Olvidadas los personajes son dos, Estela y Luna, nombres que el autor les da, pero de los cuales ellas mismas dudan. Estela, ¿son nuestros nombres de verdad? Su vida está pautada por ritos cotidianos, cocinar, tomar café, discutir, enjuvenecer, pero como sus nombres sugieren, viven en espacio y tiempo indefinidos e infinitos. La pieza es una metáfora pluridimensional del mundo como un teatro, que abarca no solo lo que determina el lugar del individuo en la sociedad, sino también el lenguaje como forjador de puente con el mundo y de muro de contención contra el desarraigo que en un momento u otro, o por una razón u otra, podemos experimentar como los individuos que vivimos. Una de las aristas de esta metáfora encierra cómo los individuos podemos ser eclipsados, borrados del mundo por chocar contra la norma. La otra, íntimamente entretejida en este entramado, el poder de la palabra creadora, y el verbo se hizo carne, para cancelar esa invisibilidad y reincorporarnos al mundo. Los personajes de Estela y Luna encarnan ambos aspectos. En cuanto al primero, contravienen dos reglas sociales con su conducta. La primera, enseñar a pensar. La segunda, vivir abiertamente una relación lesbiana. ¿Qué hice?, pregunta Estela en la obra. Luna le contesta, creer que todos tenían el derecho a las palabras. Luna, enseñábamos a la gente que con sus palabras otros no se les impondrían. ¿Por eso?, pregunta Estela. Luna, Pelo Azabache fue nombrada cuidadora de palabras. Fuimos las primeras en su lista. Hacía reuniones secretas en el comité en las que decía que nuestra amistad era perjudicial al alumnado, que se veía feo que dos mujeres anduvieran agarradas de mano, que podrían considerar como normal una conducta aberrante. El segundo aspecto surge de la búsqueda del individuo de la expiación del sentimiento de culpabilidad impuesto por la sociedad como justificativo de la marginación. Al final de la obra, su mente extraviada en los pericuetos del viento, Estela hace un llamado al lector a expiar también sus culpas a través de la invención de palabras y la reivindicación de su pasado como maestras. Luna, palabras, enseñaba que las palabras son mágicas.
¿Hechicerías?, le dice Estela. Luna: ¿qué hechicería ni qué niño muerto? Enseñaba a que usaran las palabras, a que hicieran el mundo, su mundo. Se puede hacer la vida con las palabras. Estela, un poco perdida en el tiempo: qué complicado. Luna: más complicado es que no tuvieran mundo. Hacía que nombraran las cosas: café, frijoles, tomates. Usando palabras, la vida tomaba sentido. Recordemos que el título de la pieza es Olvidadas, marginadas en su juventud por lesbianas, olvidadas en su vejez, canceladas de la sociedad por su familia, el entorno social, el poder. Para ellas no queda sino la solidaridad de la una por la otra, el amor de la una por la otra. Su manera de luchar contra el olvido, recrearse, reivindicar la existencia en que existieron por decisión propia, cual descrita por Julia de Burgos en su poema Yo misma fui mi ruta, a través de su imagen enjuvenecida del verbo enjuvenecer creado por Estela, en su afán por describir su proceso de recuperación y reafirmación identitario para luchar contra el olvido. Estela: Luna, enjuveneces. Luna: tú también enjuveneces, Estela. Estela: soy tu recuerdo y tú eres el mío. No es el rejuvenecer artificial, ilusionista del espectáculo, es el ser identitario a través de la creación, donde los personajes de estas mujeres olvidadas, marginadas, borradas, asumen el rol de reinventarse a través del lenguaje, para llamarnos a integrarnos a la colectividad de olvidados y asumir una actitud proactiva. La carne se hace verbo y el verbo visibiliza la carne. Después de todo, las vidas de Luna y Estela muy bien pueden haber sido o ser las nuestras. El mecanismo de la palabra como poder creador de identidad se presenta mucho más desarrollado en Las Mártiras, donde en adición el humor que envuelve el discurso dialógico de la barroca, imaginen por su nombre, ¿no?, desencadena el distanciamiento brechtiano de la obra y el sentimiento de denegación del acto teatral en el sentido de Anne Ubersfeld, porque ¿qué individuo en la vida real puede hablar como la barroca? Y cito: Víctor, mi amor amado, no te voy a pedir un préstamo fiado. No sé, yo tengo un pálpito intuitivo, estoy preocupadamente nerviosa, extrañamente rara. Y expandir, no sin otra gota de humor, el lenguaje para transgredir, dar visibilidad y reivindicar su identidad trans con la creación de sustantivos como adolescenta, ángela, bipolara, detectiva, mártira. Viene al caso notar que la creación de palabras para reivindicar su identidad, la cual ella siente que le es negada por la sociedad, viene de parte de la barroca, el personaje soñador de la obra, quien hasta último momento resiente esta marginación y negación del ser, mas ello no le impide soñar con un cambio. Sería tan bello que al momento de morir, mi cuerpo, al echar la última suspirada, se transformara en el de una Julieta mujer. Pero tiene que aceptar con amargura que, como sucedió con Lila, quien fue enterrada bajo su nombre masculino de bautismo y no con el que ella se había otorgado la identidad que sentía, a ella también le será negado. Ello le imprime mayor relevancia a la insistencia de la barroca en reafirmar en vida su identidad a través de su creación de palabras, palabras que la visibilicen tal como es y quiere ser, en oposición a como no es y los otros quieren que ella sea. En ambas obras se introducen objetos testimoniales o referentes culturales en Misa Nabim que le hablan a la memoria colectiva. En Olvidadas aparece una canción de Chico Buarque, el bello Francisco, y el poema Yo misma fui mi ruta de Julia de Burgos. La canción que escucharon Estela y Luna en su juventud sirve de proyección a la realidad en la que se encuentran en su vejez, donde como el viejo Francisco, la vida todo les ha quitado. El poema para recordarles que el individuo es producto de sus decisiones y que ello conlleva la valentía de decir
de decidir y el valor de aceptar las consecuencias, aunque ello conlleve marginación y olvido. Al hablar sobre el autor del poema, Luna comenta: es un poema de, no me acuerdo su nombre, pero es de otra mujer, una poeta olvidada. La marginación y el olvido en ambos mensajes resuenan en el lector. En Las Mártiras, el referente cultural es el bolero Dos Cruces del compositor español Carmelo Larrea. Él mismo hace una referencia literal al lugar donde se encuentra enterrado el cadáver de Lila, un cementerio con dos cruces castigadas por el tiempo, así como a la posibilidad para personas como Lila, Amapola y la Barroca, es decir, personas trans y o prostitutas, de vivir una vida plena siendo lo que verdaderamente son y sienten. En conclusión, si existe un espacio social comunitario por excelencia, ese es el teatro, y García Gámez lo ha entendido así. En las dos obras estudiadas, el autor logra la desparticularización de los conflictos internos de una población marginada para darles una dimensión colectiva y política, gracias al poder persuasivo por convención inherente al drama, como afirma el investigador Lionel Suquet al hablar de los personajes homosexuales de Fernando Vallejo. Los personajes de García Gámez persuaden al lector de entrar al juego dramático y convertirse en actores de la ficción para crear junto a ellos una ficción abarcadora y comprometida de un colectivo social en un mundo en el que ser y reivindicar una existencia gay puede significar firmar la condena al ostracismo, la marginalidad y el rechazo y el olvido. En ambas obras, la desparticularización del conflicto individual se logra a través de recursos lúdicos teatrales o de otras artes, como la explotación de la metáfora del teatro mundi, la mise en abîme, el humor como mecanismo de distanciamiento y quiebre de la crisis aristotélica, y la metáfora de el verbo se hizo carne para reivindicar y visibilizar la existencia de personajes marginados por la sociedad, sino en la realidad, al menos en el mundo de la ficción teatral. Podríamos establecer un paralelismo con el debate abierto por la utilización del lenguaje inclusivo en español, al que se pretende hacer oídos sordos y relegar al terreno baldío del cementerio, como el cadáver de Lila Lamour, escondido para que no pueda ser encontrado, pero de cuyas cenizas pueda quizás alimentarse y florecer. Ese nuevo lenguaje que surge de una realidad en un momento histórico determinado y busca que el verbo se haga carne para visibilizar la existencia de seres que han vivido en las sombras, para darles corporalidad a espectros desechables que vagan en las tinieblas de la vida y proyectar su existencia al futuro para salvarlos del olvido. El mito y el imaginario personal de esos personajes se transforma en una colección que refleja la memoria generacional, histórica y más allá la posmemoria de una colectividad en una época. Gracias.